mis pesares. Juanita Reina, Rocío Jurado y hasta una Lola Membrives, toda una leyenda del teatro, nos contaron la historia de La Lola se va a los puertos. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz. La memoria es frágil y el paso del tiempo y el olvido hacen lo suyo. Tenemos muy presente, por ejemplo, desde que éramos estudiantes, que Campos de Castilla es una de las cimas de la poesía y de Antonio Machado. Pero ¿quién recuerda que la historia de la cantaora Lola la escribió el poeta junto a su hermano Manuel Machado? Es más, ¿quién sabe que La Lola se va a los puertos se inspiró en los versos de una mujer que en un momento de su vida dijo a todo el mundo: sí, yo soy Guiomar? ¿Quién era Guiomar? ¿Qué relación tenía con los Machado? Con Antonio, concretamente. Nos lo cuenta una exposición que podemos visitar en el Centro Cultural Provincial de Palencia, que tiene como principal impulsora a la única nieta de Guiomar. ¿Qué nos puede adelantar Alicia Viladomat de ella, del artista con obra muy desconocida por el público en general, y de la mujer que se encontró con Machado por primera vez en Segovia hace 90 años? Documentos y correspondencia reveladora, junto a otras piezas que nos hablan de miembros de su familia más allá de su abuela. Como si fuese un tesoro, Alicia Viladomat nos pone sobre la pista de su padre, Domingo Viladomat, más conocido por ser el pintor del Cristo de los Cardos, y también de su abuelo, Rafael Martínez Romarate, escenógrafo, estrecho colaborador de Luis Escobar en el Teatro María Guerrero, que llegó a trabajar con el mismo Dalí para la puesta en escena de un Don Juan Tenorio. En Madrid les invitamos a ver otras exposiciones, pero no vamos a dar cuenta de las grandes apuestas de la llamada Milla del Arte, el dadaísmo ruso en el Museo Reina Sofía o el pionero del arte óptico, Víctor Vasarely, en el Thyssen, sino que les invitamos a descubrir a un escultor, Juan Ramón Martín. Esculturas que miran de reojo la obra de maestros como Chillida y Oteiza, y que el artista madrileño muestra en el Real Monasterio de Santa María del Paular, en Rascafría, Madrid. Se titula Los vientos de Iberia, y es de esos artistas, tal vez de los pocos, que invita a tocar la pieza, sentirla, su textura, dimensiones, la idea que encierra, en el mejor de los casos. ¿Cómo debemos interactuar con la escultura? ¿Nos han educado para ello? Además, Juan Ramón Martín está entre los impulsores de una nueva galería en estos tiempos en los que los espacios libres a pie de calle los ocupan establecimientos de ropa, comida ecológica o móviles, tecnología, ya lo saben. Es la Galería Primavera 9, en pleno barrio de Lavapiés, en Madrid. ¿Con qué filosofía abren sus puertas? ¿En qué punto está aquel hábito, la costumbre de entrar en una galería aunque no fueses coleccionista? Buenas noches, bienvenidos a la Hora Cultural. Estamos en directo, pues ahí hemos dejado muchas preguntas que quiero ya que respondan nuestros invitados. Alicia Viladomat, bienvenida. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Recién inaugurada esa exposición en Palencia. Sí, el miércoles pasado la estábamos inaugurando. Bueno, tenemos que aclarar varias cosas sobre ese cebo que hemos puesto a los espectadores relacionado con La Lola se va a los puertos. Saludamos también al escultor Juan Ramón Martín. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bien. He rescatado imágenes del 2007. Yo entrevisté al artista en el 2007, le veíamos ahí soldando. ¿Y sigues permitiéndonos tocar las piezas? Yo creo que sí, es más, cuando explicando alguna de las piezas a alguna de las visitas que han venido
por la exposición, acaban enamorándose ya sin decirles, debes tocarla. La tocan, la acarician, como si fuera un enamorado de aquel que tiene enfrente, ¿verdad? Es verdad, así es. Vamos, está haciendo doblete tanto en el Real Monasterio del Paular como en ese nuevo espacio, Galería Espacio Primavera 7. Vamos a esa canción y esa película. Cantando la Lola se va por los mares, se va por los mares. Ahí se nos ha colado la cabecera, Alicia Viladomat, pero la canción es la que hemos comentado. ¿Qué relación tiene esto con tu abuela? La Lola se va a los puertos. Bueno, pues este es un poeta esta es una obra que en realidad hacen los hermanos Machado conjuntamente. Y la Lola es ella. Se deja entrever, bueno, esto a través de mucha documentación. Llevo 7 meses pegada a una silla haciendo un archivo y encontrando unos documentos extraordinarios, fotos, escritos. Y bueno, pues es clarísimo que la Lola es ella. Hay una frase muy importante que dice: la Lola solo en la copla se entrega. Entonces, pues es que resume muy bien la relación de ellos, cómo fue. Porque se encuentran en Segovia, ella ya tenía unos versos donde aparece la Lola. Vamos a aclarar eso exactamente. Ellos se encuentran en Segovia en un mes de junio de 1928. Antonio Machado y Guiomar. Bueno, Guiomar es un seudónimo o un nombre que él le pone, o sea, es Pilar de Valderrama antes de conocer a Machado. Ella ya era una mujer muy culta, muy bien preparada, adelantada a su tiempo y moderna. Y a raíz de conocer a Antonio, pues entonces hacen el completo, porque se complementan intelectualmente hablando a la perfección. Hablan de todo, se comunican todo, se escriben todo, ahí está todo recogido en las cartas que están en la Biblioteca Nacional, son patrimonio de todos los españoles. Y en todas las que yo me estoy encontrando, de toda esa generación del 27 y algunos del 98 muy importantes, que la conocieron, y entonces hay una carta, por ejemplo, de Azorín, dándole el pésame por la muerte de su hijo, muy personal, que se puede ver en la exposición de Palencia, y hablando sobre su obra poética. O sea, cartas muy personales que si no hubiera habido una relación muy cercana, no se hubieran podido escribir. O una de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, hablando sobre la conferencia que dio en Puerto Rico, de su relación precisamente con Machado y de ella como escritora. O sea, cosas que dejan entrever que la relación de ellos fue muy importante y mucho más espiritual de lo que han estado pensando mucho tiempo mucha gente. No era una relación carnal, íntima. Ya me haces la pregunta que siempre es lo que siempre saber. Ha estado en mente de algunos. Mira, después de todos los estudios, el año pasado en Santander, en la de Menéndez Pelayo, vinieron estupendos estudiosos del tema, poetas, literatos, y al final siempre llegamos a la conclusión de que era una relación tan bonita de amor que es que en realidad lo físico carece de importancia. Y como yo digo muchas veces, yo tampoco estaba debajo de la cama, Antonio, entonces, ¿qué te puedo decir? Si lees las cartas y las poesías, llegas a esa conclusión. Y si lees la correspondencia, por ejemplo, con Concha Espina, me he encontrado cantidad de cartas que eran íntimas. Y luego es ella la que publica un libro antes de tiempo, y con Justina Ruiz de Conde, por ejemplo, que dejan entrever muchas cosas que hasta ahora no se sabían. Vamos a esta exposición, que está hasta el 6 de julio en el Centro Cultural Provincial de Palencia, donde de alguna forma también está uno de los grandes objetivos vitales de nuestra invitada, de Alicia Viladomat, psicóloga, mujer que ha sido de alguna forma también docente, pero el hecho de guardar esa memoria familiar como un tesoro, que decíamos al principio, se ha convertido en algo clave en su vida.
Imágenes que ha grabado nuestro compañero José Jaime Díaz el día de la inauguración. ¿Por qué digo yo que guardar la memoria es como un tesoro? Bueno, yo diría que esta exposición es un auténtico tesoro porque la mayoría de las cosas que hay, sobre todo los documentos escritos y todo lo relacionado con el teatro, hasta los retratos de Victorio Macho, es todo inédito. Nunca se ha expuesto en ningún sitio porque eran cosas que estaban en mi casa, en cajas, que yo nunca había abierto por falta de tiempo. Y es a raíz del curso de Santander en la Menéndez Pelayo del año pasado, Guiomar antes y después de Machado, que yo me comprometo con el público en general a poder publicar un poemario completo de los 5 libros que ella publicó, que hasta ahora no se ha hecho, y también un compendio de todas esas cartas donde se puedan ver incluso escritos suyos inéditos, donde cuenta cómo quemó las cartas o cómo las seleccionó a la hora de... O sea, no las seleccionó porque no tuvo tiempo, se iban porque había estallado la guerra y les iban a caer las bombas encima, porque la casa donde vivían era al frente. Entonces ella quema en la chimenea las 200 y pico y solamente se queda con 36 que se las da a la institutriz de los hijos y se las guarda hasta el final de la guerra, que son las que están en la Biblioteca Nacional. Pero usted, Alicia, decide también que compartir todos estos tesoros familiares con nosotros públicamente se convierte en una tarea clave, esencial en su vida. ¿Cómo me voy a guardar todo esto para mí? Sería tremendamente egoísta. Hasta el punto de dejar su actividad anterior, ¿no? Tengo entendido. Sí, bueno, en el fondo, a ver, yo soy psicóloga y me especialicé en comunicación y al final y al cabo es lo que hago todos los días, continuamente, pero eso no me impide para estar dedicada al 100% a meterme con este archivo para poder sacar todo lo máximo posible en un periodo corto de tiempo. Es para mí, no sé, yo creo que de verdad tengo que estar agradecida a la Diputación de Palencia porque me han dado una oportunidad, es como un homenaje a una gran familia de literatos y artistas que puso su grano de oro para contribuir a la cultura de nuestro país, de España, en los momentos que más lo necesitaba. Vamos a ir a 3 piezas que nos ha recomendado Alicia Viladomat de esa exposición que está en Palencia hasta el 6 de julio. Nos las vamos a reservar unos minutos porque también quiero incorporar en esta charla al escultor Juan Ramón Martín. Fíjense ustedes cómo han cambiado las cosas, ¿no? Tenemos la imagen del escultor ahí con el cincel y el martillo. Esto genera, al cabo del tiempo, mucho que suelda, generando... ¿Qué debemos hacer ahí, Juan Ramón? Pues ahí estoy soldando 2 segmentos de acero que van a construir seguramente una escultura que ya está terminada. Sigo haciendo lo mismo. A partir del dibujo y de la ensoñación que el dibujo pone en la mente de quien está trabajando, pasamos directamente al taller y con la herramienta de corte o con la herramienta de pegado, la soldadura y las herramientas, vamos construyendo con mucha precisión, que es una palabra que a mí me interesa y me gusta mucho, aquello que vamos a poner dentro de poquito frente a unos espectadores por el placer de la contemplación. Vamos a entrar en el espacio donde tiene ahora mismo la exposición Juan Ramón Martín hasta el 17 de junio. El viento de Iberia. Los vientos de Iberia. Los vientos de Iberia es titulado. ¿Por qué? Pues vamos a ver, Los vientos de Iberia es un título que surge después de la contemplación. Hace como unos 2 años estaba en Bilbao en la feria de grabado y los amigos de Bilbao me decían: esta noche anuncian que hay una galerna. Yo no conocía la galerna,
un viento explosivo, racheado, que venía acompañado de una violencia enorme. La naturaleza para mí es siempre fuente de inspiración. Al cabo de un mes aproximadamente tuve que ir a las Islas Canarias y allí en Canarias me sorprendieron los vientos alisios, también los vientos, en este caso laminares, tremendamente violentos. Uno abre los brazos ante aquellos vientos y se deja acariciar o batir por ellos, ¿no? Y aquello me dio la idea de comenzar con esta especie de rotaciones para componer piezas de acero que tuvieran que ver con esas sensaciones. Y a partir de ahí, pues el viento ábrego, el cierzo, el terral de Málaga, y cada uno de ellos pues determinando una pieza de escultura diferente. Cuando vemos las piezas más populares, comerciales, de un Jeff Koons, por ejemplo, en la entrada del Museo Guggenheim, el Pupi, o otras piezas que parece que están hechas casi como de plástico, de charol, tú representas una línea más conservadora. Decíamos que mirabas de reojo a Chillida o Teiza. Sí, a mí el arte conceptual o el arte de la pasarela personalmente no me interesa. Yo siento el arte como un modo de expresión vital y en la vida hay mucho peso y mucha sustancia como para andarse con veleidades. Entiendo que otros hagan este tipo de ejercicios, pero mi tono, yo vengo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde el racionalismo que atraviesa todo el siglo XX ha sido pues, mi fuente de inspiración y de creación. Pues bueno, a mí me interesa mucho la geometría, la proporción, la obra bien construida, tal vez por mi estudio de arquitecto, ¿no? Decíamos al principio, Juan Ramón Martín, que estamos ante ese dilema, cómo interactuar con una pieza de escultura, cómo interactuar entre las piezas que tú tienes en tu exposición. ¿Qué le recomiendas al visitante, incluso al menos instruido? Pues yo les recomendaría una visión larga, que no tengan prisa por contemplar o por dejar de contemplar la pieza en cuestión, que se dejen seducir, que la miren y que se muevan, porque la escultura es un arte del espacio. La escultura es un semejante a uno, porque habita el espacio como el propio cuerpo, y que si ha lugar, pues la acaricie, la toque, la sienta de las mil maneras posibles. La escultura es un artefacto que produce fantasmas, que produce y que anima al pensamiento, y lo anima por analogía. Esta escultura me recuerda, yo he vivido momentos en los que aquello ese tipo de sensaciones son las que deben seducir al visitante, y en esto residiría. Démonos tiempo para la contemplación en lentitud, aunque no lo veamos todo, ¿verdad? ¿Sabemos incorporar la escultura a nuestra vida cotidiana en lugar del jarrón o esa pieza que podemos encontrar en un IKEA? ¿Tendríamos que tener un poco de entrenamiento, incluso un poco de osadía para hacernos con una escultura de Juan Ramón Martín y ¡pum!, en el salón? Pues yo creo que sería muy interesante de Juan Ramón Martín o de cualquiera de los grandes escultores que tenemos en nuestro país. Yo creo que sí. Hay un galerista, Fernando Herencia, es buen amigo, que dice, compra una escultura, ¿por qué no? La vas a tener toda tu vida en casa y cada mirada que poses sobre ella será un momento de placer. Divide todos los momentos de placer entre lo que te ha costado y ya verás que sale a muy poco dinero, ¿no? Es como una especie de broma que nos contaba. Pero una broma llena de contenido, sí. Me ha encantado, ¿eh? No, voy a tomar luego nota explícita de esa broma, Juan Ramón. Enseguida volvemos a la exposición que está en el Real Monasterio Santa María de Paular, en Rascafría, Madrid, pero vamos con varias piezas que tiene expuestas Alicia Viladomat en el Centro Cultural Provincial de Palencia. Fíjense en este cuadro. ¡Qué maravilla! ¿Qué estamos viendo, Alicia? Es sublime y cada vez que lo veo me emociono. ¿Y ahí a quién vemos? A mi padre, ahora sí que me emociono. No consigo verlo sin emocionarme, fíjate. ¿En serio? Es que como viví tanto tiempo
con él. Domingo Viladomat. He tenido la gran suerte de compartir parte de mi vida con todos estos miembros de esta familia, porque vivíamos todos juntos. En un momento dado vivíamos mi padre, mi madre, Guiomar, mi tía y bueno, y una chica que era la que nos atendía. Y eso, fíjate, mi padre con 7 mujeres y tenía un carácter fantástico. Y esta es su obra cumbre. El Cristo de los Cardos es un reto que él se plantea porque cuando es muy joven, él fue Premio Nacional de la Escuela de Bellas Artes. Cuando salía de la escuela un día, iba hacia su casa, hacia General Ora, entra en el convento de los dominicos y se encuentra un dominico, a Fray Secundino, con un gitano, con los pelos engreñados, con harapos, como puesto en un palo sobre un pedestal y estaba enloquecido intentando pintarlo. Era como quería pintar la representación de Cristo. Esa imagen le dejó a mi padre tan impresionado que toda su vida pensó en pintar un Cristo, pero un Cristo que fuera diferente. Ese Cristo no tiene clavos, está sujeto con cardos. Los cardos son representan como las veleidades de la vida, las dificultades de la vida. Los llaman en Castilla azotacristos, porque también se utilizaban en los temas religiosos como método de sacrificio. Y luego esas manos tendidas hacia arriba, como suplicando, él pensaba que se había perdido mucho la visión de Dios, y entonces con este Cristo trataba de acercar sobre todo a la gente joven, con una visión más moderna, más al cabo del día, porque es que los cardos crecen en las cunetas, en Palencia, desde donde nosotros teníamos una finca muy grande, que ahí es donde él se inspiró, y entonces había cardos en las cunetas desde Villalbina hasta Paredes de Nava, y entonces pues era toda una significación de humildad. Mi padre era una persona tremendamente humilde en su visión de la vida. Siempre quería que todo el mundo fuera feliz a su alrededor y lo último era para él. Y entonces, cuando él pintó este Cristo, él no tenía idea de dónde iba a terminar colocado, pero yo tengo la pasión y la ilusión, lo llevo conmigo a todas las exposiciones. Este Cristo ha estado en el Queen Sofía, en el Hispanic Institute de Nueva York, fue donde hizo su debut. De ahí pasó a la sala de la Embajada de París. De ahí luego estuvo en la Catedral de la Almudena 6 años, en el altar mayor. Y de ahí entonces volvió a donde está guardado y sale para diferentes exposiciones. Porque la exposición no solamente gira en torno a Guiomar, su abuela, esa mujer que tuvo esa relación tan especial, tan espiritual, tan íntima al mismo tiempo con Antonio Machado, sino nos revela, nos descubre a otros miembros de su familia. Por ejemplo, ahí vamos a entrar en más cuadros de tu padre, pero a continuación vamos a ver a otro miembro de tu familia. Ah, sí, bueno. ¿Quién es? Rafael Martínez Romarate, mi abuelo, el marido de mi abuela, el mayor genio del teatro de toda la historia. Él era ingeniero industrial, especialista en iluminación. En uno de sus viajes por el mundo, él publicó Por sendas de Occidente, sí, libro maravilloso de viajes. En uno de sus viajes por el mundo conoce a Fortuny y todo lo que, la famosa cúpula Fortuny, que era una manera de iluminar en el teatro que todo parecía más real, esa se la inventó él, por eso Marquery lo denominó el mago de la luz. Y además él creó, junto con Guiomar, el primer teatro privado de cámara que hubo en España. Había el Fantasio, que era nuestro, el Fontalba, y había un tercero que era el de los Baroja. Entonces, ese teatro estaba en la planta baja de la casa de Pintor Rosales donde vivían, del chalet,
En la embocadura de la biblioteca construyeron el teatro. Todos los hijos, los primos, todos hacían los trajes. Y ese teatro se inauguró en 1929 con la obra de Jacinto Benavente, El príncipe que todo lo aprendió en los libros, y con él en primera fila. Ese teatro queda destruido totalmente en la guerra, porque ahí era donde pues, estaba el frente, el cuartel al lado, y entonces ellos se van a Portugal 7 meses, hasta que se les acaba el dinero. Entonces vuelven, ¿y dónde vuelven? A Palencia. Por eso está esta exposición, porque yo le estoy muy agradecido. Toda la familia de Rafael, los padres, eran de Palencia. Entonces tenían una casa solariega, donde ahora está la Plaza de San Pablo, y ahí se quedaron varios años hasta que lograron irse reconstituyendo. Y ahí es donde viene Luis Escobar a buscar a mi abuelo, que eran muy amigos, el Marqués de las Marismas. Y entonces juntos crean el Teatro Nacional. Empiezan a recopilar actores, amigos, y entonces consiguen un autobús viejo desvencijado y se van por todas las iglesias, catedrales, representando autos sacramentales, hasta que cae en el Teatro María Guerrero. Y ahí están 10 años, mi madre como actriz principal, representando obras de Calderón, de Lope de Vega, de todos los más importantes del momento. 10 años también mi tía, su hermana, también escribía, también participaba en las obras de teatro. Es que por eso es un compendio familiar muy amplio. Es un homenaje a cada uno de los miembros de esta familia, como te he dicho antes. Y ahí veíamos el don Juan Tenorio de Zorrilla. Por cierto, bueno, cuando ha mencionado a Alicia Viladomat a Marquerie hay que decir que Marquerie sigue en activo afortunadamente, un gran iluminador, Alfredo escenógrafo. Marquerie, es fantástico, es maravilloso. sí. Bueno, hay algo que hemos dejado en el aire, que tiene que ver con Juan Ramón Martín, Alicia. Es esta nueva galería, Espacio Galería Primavera 9. Solo tenemos 4 fotos, pero por ejemplo, ¿esto qué es, Juan Ramón? Bueno, la galería abre en Madrid hace unos cuantos días. Se va a especializar en escultura, estamos de enhorabuena, y es una galería creada por su propio dueño, que es arquitecto. Tiene 2 espacios, un espacio completamente blanco y un espacio completamente negro, de manera que se exhibe la escultura contra un fondo negro en la que queda dibujada de una manera nítida. Es un acierto enorme donde podemos contemplar las esculturas con una claridad estupenda. Me gustaría recuperar, antes de despedirnos, imágenes de tu exposición en el Paular y preguntarte eso que hemos dejado en el aire, esa costumbre de ir a las galerías en los años 80, cuando ya abrazamos la democracia en este país, ¿se ha perdido ahora, Juan Ramón? Pues se ha ido perdiendo, pero yo creo que estamos en un momento de renacimiento. Los galeristas son conscientes de ello y están ofreciendo textos de lectura, invitación, narraciones adicionales a los visitantes que entramos a las galerías, y esto nos hace más confortable la estancia. Es decir, han aprendido que en la didáctica, en esa especie de comunicación, cuando la persona venga a comprar o no, se va creando un caldo de riqueza que es interesante, a la larga para ellos también. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, Juan Ramón, Alicia Viladomat, se nos echa el tiempo encima. Nosotros damos mucha cancha a las galerías cuando empiezan la temporada en septiembre, con Apertura Madrid Gallery, le llaman, bueno, todas las galerías se juntan, me parece una iniciativa muy potente, pero sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? Que ha habido un bajón y parece que ahora estamos recuperando tal vez ese hábito. Sí, con actividades diversas, con visitas del público a los talleres de los artistas. Es decir, hay una trama interesante. Muchas gracias, Juan Ramón Martín, por venir a la Hora Cultural. Alicia Viladomat, muchas gracias. Recordarle a los espectadores que también hay actividades paralelas con vuestra exposición, ¿verdad? Sí. Mañana, muy brevemente. Mañana tenemos un recital de poesías con un nuevo libro que publica Santiago Catalá, un escritor. Es una recopilación de poesías, de obra poética, un recital de poesías con un concierto
El día 19 hay una conferencia sobre toda la familia de Ramón Baiguet. Y el día 23 tenemos una mesa redonda que dirigirá tu compañera Nieves Herrero. Y avanzando un poco las últimas tendencias. No quiero despedirme sin entregarte este libro que te he traído dedicado para ti, qué para maravilla. que lo guardes con todo tu cariño como recuerdo de Guiomar, que nos estará viendo. Yo soy pues lo voy a unir a mi volumen ya totalmente manoseado de las poesías completas de Antonio Machado. Muchísimas gracias como libro de cabecera, que es muy bonito. Por traerme obra poética de Pilar de Valderrama Guiomar. Gracias a los dos. Gracias a ti. Hemos dado un par de pistas entre las muchas exposiciones que podemos visitar. Gracias por acompañarnos. Mañana les esperamos aquí en la Hora Cultural.